PPC Cast, episodio número 148. In-house en grandes empresas con Raquel Sempere. Hola a todos, pues mira, hoy seré rápido, estoy solo ante el peligro del podcast porque Luis está ya dirección a la quedada del Plus que hacemos y entonces me ha tocado a mí solo. Como hemos escuchado feedback de vosotros y como ya visteis la última vez que Luis estuvo solo, vamos a partir de ahora estar acompañados, pero acompañados por una tercera persona. En este caso yo he traído a una ex compañera mía, a Raquel Sempere. Pero bueno, antes que esto, como siempre, os explicaré un poco mi semana. Aquí voy a ser muy corto. La verdad que es, como os dije la semana pasada, tengo a la mitad del equipo de vacaciones y ha tocado coger un montón de cuentas y la verdad que no he podido explorar muchas cosas. Sí que he estado mirando varias cosas de Analytics 4 para algún cliente rezagado que teníamos que ha costado. Y después, a nivel más friki, a ratón muerto, ratón puesto, después de 6 años mi Logitech Master MX ha muerto y aquí ya sabéis que yo soy muy friki en esto y lo tengo muy claro. He comprado el Logitech Master MX 3, el mejor ratón de la historia. Pero sí, nada más en mi semana. Ostras, espera, que sí que había una cosa más que os quería comentar. Tengo un conocido, una empresa que conozco, que está buscando a alguien con experiencia, sobre todo en Google Ads, para unirse a esta empresa. Yo os puedo decir que es una empresa que tiene muchísimo volumen, trabaja en muchos países y es de e-commerce como también generación de leads. Entonces, si crees que coincides con este perfil, que te gusta mucho el rock and roll, te gusta el puro performance y tienes experiencia en Google Ads, envíame un privado por Telegram y os pongo en contacto. Os aseguro que podréis testear muchas cosas dado el gran volumen que tiene esta empresa. Y ahora toca hablar de la novedad que anunciamos la semana pasada, el PPC Fest. Aquí comentaros dos cosas. Ya tenemos las primeras entradas vendidas. Estamos a buen ritmo. A ver, quedan soy muy ansias, el otro día mire, quedan 128 días, pero yo no me despistaría mucho ya que las entradas que tienen la cena están siendo las más vendidas. También deciros que está abierto para que si os queréis presentar como sexto ponente, lo podáis hacer. En la web del PPC Fest tenéis el enlace al formulario para simplemente presentaros, no tenéis que preparar nada ni nada de momento. Simplemente decir, oye, a mí me gustaría presentarme y me gustaría hablar de esto. Simplemente tenéis que dejar esa información y a partir de allí entraréis en el proceso para ser elegidos como ese sexto ponente. Y a nivel de patrocinadores estamos muy contentos porque, como ya os anunciamos la semana pasada, ya teníamos a Convertiam, a Rayola Networks, a Channable y a Aprende con Darmon como patrocinadores del FES, pero es que esta semana se ha unido la agencia Idento, la herramienta Dolnay, la agencia Cierzo Digital y la escuela Gen Inquieto. Es decir, ahora mismo ya solo nos quedan 3 plazas para posibles patrocinadores. Si lo estáis pensando y queréis que vuestra empresa colabore a poder realizar el evento que tanto tenemos ganas de llevar a cabo, ya sabéis, en la web de PPC Fest, en el apartado de patrocinadores, encontraréis un dossier para ver que incluyen las 3 plazas que quedan para unirse al proyecto del PPC Fest. Y hablando de patrocinadores, no nos podemos olvidar de los que patrocinan este podcast y de los que el primero de ellos del que vamos a hablar hoy es el que hace posible que tú puedas ir a la sección, por ejemplo, de noticias y ver los links que he publicado. Porque estamos hablando de Rayola, nuestro hosting. Ya sabéis, Rayola Networks es el hosting con que estamos trabajando. En los últimos episodios habéis visto las aventuras que hemos tenido y en la cual el soporte que nos han dado ha sido genial. Es una de las cosas que para mí más importantes a la hora de un hosting porque para gente como yo, que de esto poco, si tienes un lío, pues puedes escribirles. O, por ejemplo, como viste la semana pasada, si la lías en tu web, ellos mismos hacen copias de seguridad de tu web. ¿Y qué hace la gente de Rayola Networks ¿Y qué ofrece la gente de Rayola Networks a los de PPC Cast? Pues
un descuento. Un descuento del 20% si vais al link que os dejamos en el post del episodio o si vais a ppccast.com/rayola. Ahí encontraréis todos los descuentos en los 4 tipos de hostings que tienen disponibles. El que más se adapte, pues simplemente qué bonito es que vayas a ppccast.com/rayola, entres y el botón naranjita que pone contratar, pulses allí. Ya que así, de esta forma, Rayola Networks se dará cuenta de lo que en PPCcast les queremos. Y ahora pasamos a las noticias de la semana. Esta me encantaría que estuviera Luis para comentarla, ya que ha vuelto, no sé si habéis visto que se ha publicado la beta de iOS 17 y se han dado cuenta de una cosa. Y es que en el modo incógnito se va a eliminar los parámetros de seguimiento de las URLs, pero, cuidado, porque esto solo pasará como hemos dicho, porque ha tenido que salir Bram. Os pasaré dos posts, uno que es apocalíptico y el otro de Bram que pasa diciendo, oye, calma, porque tampoco, o sea, sí que se eliminan, pero no es a todos. Debéis pensar que es eso, que es simplemente a la gente que navegue en privado. Entonces, bueno, veremos cómo realmente afecta cuando esto se aplique. Pero a ver, tampoco es el apocalipsis, o sea, calma. Os dejo 2 artículos para que podáis ver sobre esto. Después también, Pau Calatayud justo hoy, el día que estoy grabando, ha publicado el post de la nueva beta que ha salido, que justo Raquel nos hablará de ella, y la lógica que aplica a esta beta. Realmente yo lo he tenido que leer 2 o 3 veces para acabarlo de entender. Os dejo el post de Pau Calatayud. Después os aconsejo mucho un webinar que es el 27 de junio, que es sobre nativo, y os lo recomiendo por las 2 personas que estarán. Hay una tercera que es de Taboola, pero estará Joe Barton y James Van Elswick, que esas 2 personas son del sector, dijéramos, las que yo en conferencias más me han aportado. Entonces os recomiendo mucho este evento porque estará muy, muy bien. Y por último, Alberto Estevez ha publicado una explicación del Conversion API. Y es una explicación de las que solo Alberto Estevez sabe hacer, súper detallada. Y os diré más. Ver el vídeo por 2 motivos. El primero, por la careta, que parece que estás en el cine. Y después el bonus que os enseñará de la academia. Pero si sois patanes como yo, si con los socios que os dan para instalar el Conversion API no es suficiente, si hacéis lo de Alberto Estevez y no acabáis de hacerlo funcionar correctamente, hay una solución muy fácil. Juan Carlos de Convertiam. Ya sabéis que Juan Carlos de Convertiam fue nuestro primer patrocinador y ha estado siempre con nosotros. Es más, también nos acompaña en las 2 ediciones del Fest. Y si tenéis cualquier problema en instalar seguimientos de conversiones, si tenéis cualquier problema en el tema de GA4, medición de cualquier plataforma, Juan Carlos de Convertiam es quien os puede solucionar este marrón. Y como ya sabéis, ahora mismo, tal como se están poniendo todas las plataformas a la hora de los algoritmos, las conversiones deben estar perfectas. Si no tenéis las conversiones perfectas, por mucho que vosotros seáis el mejor video manager del mundo, si le dais mal los datos al algoritmo, poco podréis hacer. Por lo que Juan Carlos de Convertiam os podrá echar una mano. Y ahora os dejo con lo importante. Os dejo con la conversación que tuve con Raquel Sempere. Como sabéis y os he dicho, hoy Luis no está y como visteis la última semana que yo no estuve, pues estamos trayendo a personas para que nos acompañen, a que el episodio sea más ameno. Y yo dije, hombre, es la oportunidad de intentar engañar a una ex compañera mía de trabajo y misteriosamente me ha dicho que sí, que es Raquel Sempere. Raquel, ¿cómo estás? Hola Albert, muy bien, encantada de estar aquí. Hace mucho que no hablábamos, o sea, que no nos veíamos. Sí. Porque hemos hablado algún día, pero bueno. Raquel y yo, para ponernos en contexto, coincidimos hace, que lo he mirado hoy, 8 años. Puede ser, sí. 8 años. Yo llevaba bigote Dalí en esa época. Que visteis una foto que pasé. Que era muy horroroso, Raquel, di la verdad.
Bueno, era especial. Era especial, era como yo. Y nada, a mí hace unos años, que ahora te preguntaré por eso, vi que empezaste a dedicarte también a Google Ads y dije, ostras, no te imaginaba que te irías por allí, pero ahora te preguntaré por eso. Y nada, y la traigo aquí porque ella es SEA PPC Specialist en Europcar Mobility Group. Es la primera entrevistada que está trabajando in-house, porque siempre hemos entrevistado a gente de agencias, sobre todo, y ahora yo creo que nos dará un punto de vista muy bueno de tanto cómo es trabajar in-house, como nos podrás dar puntos de vista de cómo es trabajar en una empresa tan grande. Pero antes, yo quiero empezar por el principio. ¿Cómo la Raquel que yo conocía, que estábamos en una empresa de inbound marketing, acabó en PPC? Bueno, la verdad es que cuando nos conocimos yo lo único que quería era ir cogiendo experiencia, me daba un poquito igual en qué. De hecho, mi primera experiencia laboral fue de diseñadora gráfica, la segunda fue esta, de content y gestionando redes sociales y demás. Y bueno, esto fue en Barcelona, de ahí volví a Elche, que es de donde soy, y bueno, estuve gestionando un e-commerce y haciendo un poquito de todo. Y yo había tocado ya en el pasado algo de Google Ads, no en profundidad, pero en esta experiencia de e-commerce me desarrollé un poquito más y luego engañé a una agencia de aquí de Alicante y entré como PPC Specialist. Y bueno, desde entonces, la verdad, o sea que realmente la mayor parte de mi trayectoria ha sido de PPC. Sí, porque eso, los últimos 8 años, yo creo que 7 han sido en el mundo del PPC. ¿Más o menos? Yo te diría que 6 o 7, sí que es verdad, sí. Y una de las cosas donde estás ahora, que es Europcar Mobility Group, creo que todos conocemos qué es Europcar. Europcar es una compañía de alquiler de coches. ¿Lo defino bien? Sí, bueno, realmente eso es Europcar, pero Europcar Mobility Group es un grupo de empresas que lo que pretende es dar diferentes soluciones de movilidad. De hecho, tenemos Rentacar, coche compartido, con Ubiquo, que tenemos ahí en Barcelona y en Madrid. Y bueno, ya nos estamos iniciando en los coches por suscripción, que es un mercado bastante en auge ahora mismo. Estamos creando la demanda, también es verdad, depende del mercado. Pero bueno, la visión es esa, dar diferentes soluciones de movilidad, sí. Perfecto. O sea, no sabía que era la marca de alquiler era también de Europcar. No, es más, bueno, como ya no estoy en Barcelona, no lo he usado, pero creo en Madrid alquiló un coche y quizás fue con eso, no sé. Yo, ¿por dónde quiero empezar? Puede ser. Es tú has estado en agencias y ahora estás en in-house. ¿Cuál es la diferencia principal de estar trabajando en agencias y pasar a solo trabajar para un cliente? Aparte de la obvia, trabajar para un cliente solo. Que eso no. Bueno, pues a mí me pasaba, por ejemplo, cuando estaba en agencia, que me involucraba mucho en los proyectos de los clientes y siempre me quedaba con ganas de más. Uh-huh. No de esto que te excedes y te implicas en otros canales y en general en el rendimiento del e-commerce. Y siempre he tenido como el gusanillo es que yo creo que soy más de lado de cliente que otra cosa, por eso mismo, porque me implico mucho. Entonces está muy guay estar en agencia porque creces mucho, ves muchas cosas en poco tiempo, pero es verdad que si eres un poquito pasional, como yo, lo suyo es el lado cliente. Entonces, para mí la principal diferencia es poder dar rienda suelta a todas esas ideas que van más allá del PPC, ¿sabes? Porque aquí sí que tienen un lugar. Aquí tú tienes, no lo sé, cualquier cosa. Yo incluso tengo, a lo mejor, se me ocurren cosas de operaciones, toco la puerta del departamento de operaciones y nada, es una cosa que se puede tener en cuenta. Pero sin embargo, si estás en agencia, como todo está tan controlado, bolsas de horas, tiempos, cuánto puedes dedicar a cada cliente, estás un poquito más limitado. Entonces, está bien, desde mi punto de vista, para una etapa más inicial en la carrera profesional, para aprender mucho y tal, pero es verdad que el lado del cliente es muy guay. O sea, que dijéramos que para toda esa gente que está en agencia, que siempre es como que se frustra mucho del lado de este cliente me ha dicho que no a esto, o este cliente le propongo esto y no hace nada, o quizás su lugar está en un departamento in-house de PPC. Sí,
Sí, y aquí es que hay otro melón, porque entiendo que a cualquier persona no le vale cualquier departamento in-house de cualquier empresa. Es el melón también de corporate, startup en qué fase. O sea, yo estoy en corporate y hay que tener paciencia, mucha paciencia. ¡Ostras! Porque realmente hay mucha burocracia, hay mucho proceso. O sea, tienes que tener cierta flexibilidad en ese sentido, tolerancia a no hacer las cosas en el momento en el que tú las quieres hacer, sino trabajar al ritmo de otros departamentos o de... Bueno, pues eso, que no puedes tú coger y hacer las cosas, no es tan inmediato. Todo tarda, pero yo, por ejemplo, en startup, ahora pensando cuando tú y yo estábamos en una startup, ostras, un PPC era todo muy loco, o sea, es que es muy diferente. Quizás el término medio es una startup que ya quizás le han entrado las primeras rondas y ya está más asentada. Eso puede ser algo de que quite mucha burocracia, porque realmente en la startup hay mucha menos burocracia, pero que no sea tan loco como una fase inicial donde no hay nada aprobado, de que se van haciendo 1000 cambios. Pero sí que es cierto que en ese sentido, el poder llegar a otros departamentos es una de las claves, porque mucha gente se queja que dice, es que en in-house me voy a aburrir haciendo de PC, porque siempre va a ser lo mismo. ¿Cómo quitamos ese mito? Claro. Es que si te vas, iba a dar un ejemplo muy bueno de Twitter, pero bueno, los voy a respetar. No, pero bueno, si tú te vas, por ejemplo, a Desguace Manolo, pues a lo mejor te aburres. Si Desguace Manolo trabaja en un radio de, no lo sé, de 20 kilómetros a la redonda e invierte, me lo invento, 500 euros al mes. Pues igual sí te aburres o igual no es suficientemente emocionante. Pero es verdad que en mi caso tenemos muchas marcas, diferentes tipos de negocio dentro del sector de la movilidad, muchos países, dependiendo del país o de la madurez de la marca, podemos llevar a cabo un tipo de proyecto, otro tipo de proyecto. Entonces, sí que es verdad que en mi caso el bicho es muy grande. Pero claro, yo también entiendo que si te vas a plantear, pues eso, una empresa local, chiquitita, con inversiones chiquititas, donde el departamento de marketing no está suficientemente desarrollado, pues ahí probablemente te aburras. Sin embargo, en una startup es verdad que a lo mejor el presupuesto no es muy grande en una fase inicial, pero como todo está por hacer y la mentalidad es muy de pedir perdón antes que permiso, pues puede ser muy emocionante. Es que depende, hay un rango bastante amplio, la verdad. Sí, yo creo que también, que por ejemplo en tu caso, o en un caso de in-house, yo siempre pienso que se le pueden dar muchas vueltas a las cosas. Al final, si uno se aburre es porque quiere, porque al final tú tienes un sector y tú les te están funcionando unas cosas, pero es que hay 1000 cosas más que o puedes intentar, o puedes estudiar cómo funcionan, o podrías llegar a probar que nunca habéis probado. Yo creo que siempre hay cosas para hacer aunque estés en un cliente in-house. No lo veo. Para mí es un poco mito el tema de me aburriré. Sí, a ver, un cliente, como has dicho tú, de Desguaces Manolo, al final lo más normal es que esté en una agencia, es difícil que tenga un departamento solo de PPC, pero cuando ya eres un poquito un nivel mediano de un departamento de PPC, yo creo que aburrirte tampoco te aburrirás nunca. No, porque al final, por lo menos en nuestro caso, tenemos un contacto muy estrecho con Google y nos enteramos de, bueno, nos pasan muchas betas que salen, o sea, que todavía no están en el mercado. Entonces testamos muchas cosas gracias a ellos, pero luego también está el tema de el mantenimiento del bicho, de todas las marcas, todas las cuentas, todos los países. Entonces, si te pones a dar la vuelta a nivel de análisis a todas las marcas, todas las cuentas, todos los países, no te lo acabas. No te lo acabas. Mira, te quería preguntar más tarde sobre esto, pero ya lo has sacado tú. Al final, una empresa tan grande como la vuestra, el soporte con Google es muy estrecho. Bueno, es que ya no, yo creo que no se llama ni soporte, se debe llamar de otra forma. Sí, nosotros lo que tenemos es un representante de Google y nos reunimos con él cada 2 semanas. Y bueno, lo que hacemos es seguimiento de proyectos y bueno, nos pasan cada cuatrimestre proyectos, bueno, betas y demás.
cositas que podemos testar y bien o les preguntamos nosotros o tenemos interés nosotros o bien vienen ellos con una propuesta de oye, vemos tal test en tal marca, en tal mercado, por esto, por esto y por esto. Y ya se negocia. Pero sí, la relación es muy estrecha. O, por ejemplo, cuando necesitamos insights de vamos a abrir un nuevo mercado para una determinada marca, ellos siempre están ahí para darnos insights de, bueno, pues del mercado en sí, sin comprometer a otras marcas, por supuesto. Pero un poco para saber a qué nos enfrentamos. Volúmenes, de búsquedas, competencia, si se distribuye más el mercado, es más brand o más de búsquedas genéricas. Ese tipo de información que luego te es útil para estructurar las campañas y sobre todo también para saber qué presupuesto deberías tener para pues eso, entrar a jugar en un determinado mercado. O sea que no solo llaman para activar las recomendaciones automáticas. Y una pregunta, no me hace falta que me digas exactamente el qué. ¿Hay algo que estéis testeando que digas esto cuando salga de beta va a ser un bombazo? Bueno, eso sin me decir pasó, nada. El año pasado me pasó con los RSA automáticos, que creo que ya está accesible para todo el mundo, ¿no? Sí, y lo probamos y cuando acabamos el test, yo, claro, estoy en el grupo de PPC Cast y demás y os sigo, os leo, no interactúo, pero os leo y estáis como emocionados con la beta y yo en plan, pues... O sea, la decepción va a ser enorme. Porque claro, yo lo había probado ya y es verdad que no tiro aquello. Esto me pasó el año pasado, pero es verdad que justo esta mañana estaba escuchando el podcast de con Alberto Esteves, el de Google Marketing Live. Sí, el de novedades. Y estaba escuchando el tema del control de marca, que teníais debate si era para Search o para PMax. Y bueno, esto es una cosa que nos lo intentó vender nuestro representante de Google y nos pareció un poco, bueno, no nos pareció suficientemente interesante. Pero así cosas que estemos haciendo ahora mismo, por ejemplo, estamos testando Product Match. Ahora mismo. Y claro, vosotros tenéis una ventaja aquí claramente, que es el tema de los datos. Tenéis millones de inputs. Al final, el algoritmo para vosotros va como un tiro. Claro. De hecho, bueno, en genéricas tenemos estrategia de puja automatizada hace años y el año pasado nos dio por testarlo en brand y bueno, hay mercados donde sí, mercados donde no, pero por lo general nos ha funcionado bastante bien. Vale. Sí, por eso mismo, por lo que tú dices, porque el volumen de datos es bastante amplio. Sí. Sobre el tema de la estructura quiero entrar un poquito más tarde. Ahora quiero seguir un poco en esto de agencia in-house. ¿Cómo es la estructura de un departamento in-house en una empresa como Eurocar? Del departamento de PPC, ¿eh? Sí, pues bueno, nosotros somos, bueno, ha cambiado recientemente, pero bueno, éramos un manager y 2 especialistas y el resto del equipo, agencia. Vale. Nosotros trabajamos con una agencia de performance y tenemos varias personas trabajando para, pues eso, para todas las cuentas. Y es como lo hacemos. Nosotros somos el contacto entre nuestro cliente interno, que es cada uno de los países, y la agencia. Entonces, digamos que yo, por ejemplo, no ejecuto. Quien ejecuta, quien tiene que hacer un cambio de, por ejemplo, máximo CPC o mínimo CPC o no lo sé, ajustar este tipo de cosas, lo hace la agencia. Hacer una limpieza en SQR, perdón, porque trabajamos en inglés, sí, no. Lo hacen ellos. Vale. Nosotros, yo a lo mejor, por ejemplo, no lo sé, veo que nos hemos pasado un poquito con el gasto en un determinado mercado o veo el CPC un poco alto, echo un vistacito, veo alguna cosa fuera de lo normal, yo les escribo a ellos, oye, mira, echar un vistazo a esto, que he visto esto, y son ellos los que ejecutan realmente las acciones. Entonces nosotros estamos más bien para el análisis y para aportar la información de negocio. Y ellos son nuestra parte técnica, son los que, pues eso, los que nos ejecutan las cosas. O tenemos que, no lo sé, que presentar un informe detallado de X cosa, pues bueno, pues lo podemos hacer nosotros o si no tenemos suficiente tiempo, pues lo hacen ellos.
Sí, yo creo que este tipo de trabajo, el tema de yo soy un cliente grande, pero tengo mi agencia que me gestiona, es algo muy común porque conozco gente del grupo que también está en empresas grandes que también me han comentado lo mismo. Yo al principio me sorprendí porque pensaba, ostras, qué mejor que hacerlo in-house totalmente. Pero claro, esto también tiene sus ventajas porque sobre todo en un grupo tan grande, el departamento debería ser muy grande para poder controlarlo todo. Porque al final son muchas Claro. cuentas, muchos países, mucho de todo. Entonces, aquí, en este tipo de estructura, vosotros utilizáis, ¿cómo funcionan? ¿Son dashboards específicos? ¿Entráis en la cuenta de Google Ads? ¿Tenéis herramientas externas que os avisan? ¿Cómo soléis trabajarlo? Sí, bueno, pues esto es complejo. Nosotros en PPC tenemos un dashboard de PPC súper completo porque, bueno, para que te hagas una idea, tenemos siempre como dos vistas, ¿vale? La vista de negocio de versus targets y la vista de campaña, o sea, de campañas, con más detalles, impresiones, CTR, este tipo de cosas, que obviamente nosotros no tenemos objetivos de CTR, objetivos de impresiones, son como un poco vanity metrics. Tenemos objetivos pues de revenue, de inversión y tenemos una métrica de rentabilidad. Y entonces tenemos como dos visiones y tú puedes filtrar por marca y por país. Y este es nuestro dashboard de PPC, pero luego aparte tenemos un dashboard común para todos los canales donde sí que podemos medir en qué punto estamos en cuanto al negocio versus targets. Y entonces todas las semanas tenemos que rellenar unos datitos y tal y vamos controlando el negocio. Pero sí, el dashboard de PPC que tenemos, o sea, yo no lo hemos construido nosotros, lo ha construido la agencia. Y es verdad que yo a nivel técnico ya me pierdo en cuanto a fuentes de datos y demás. Pero sí que es verdad que tenemos cositas en BigQuery, que aquí me pierdo totalmente. Pero es un dashboard bastante avanzado. De hecho, yo te diría que en comparación con los dashboards de canal de mis compañeros, yo te diría que es el más completo. El más completo por eso mismo, porque tenemos un montón de vistas, pues también tenemos gráficos, también controlamos, por ejemplo, las fuentes de la bidding source, porque nosotros utilizamos Floodlight, pero también siempre tenemos la visión de Google Analytics para comprobar que no haya que no haya ningún error, no lo sé, ninguna discrepancia. Entonces es bastante completo en ese sentido. Va. O sea que no os hace falta entrar en todas las cuentas. Entráis. O sea, dijéramos que vuestra metodología sería ver el dashboard y cuando pasa algo en el dashboard, entrar en la cuenta. Sí, lo que pasa que no entramos, o yo por lo menos no entro regularmente a Google Ads y a Microsoft y demás, porque todo lo manejamos desde Search Ads 360. Vale. Claro, todo lo tenemos ahí centralizado, entonces yo si necesito ver algo más en detalle, más allá del dashboard, entro a Search Ads y tengo vistas personalizadas en base, o por ejemplo, el lunes pasado lanzamos el test de Broad Match, pues me he creado mi vista en Search Ads y ahí controlo todo. Controlo versus el test, la parte del test versus el control y también el week on week, desde que empezamos el test y ese tipo de cosas. Y porque este tipo de análisis y de vistas no lo tenemos en el dashboard. Es decir, los proyectos los monitorizamos aparte. Pero por el tema de performances y tal, todo desde 360, desde Search Ads. Y una pregunta, Raquel, porque eres la primera persona que comenta en el podcast sobre Search Ads 360. Para los que no lo hemos visto en marcha, ¿qué diferencia hay entre el Google Ads para los mortales y el Search Ads 360? O sea, ¿qué cosas se ven diferentes? ¿Qué hay? Bueno, la principal ventaja es que no tienes que entrar a cada una de las plataformas que estés manejando. Se ve todo desde ahí. Esa para mí es la principal ventaja. Y luego el tema de las fuentes de las bidding source, las fuentes de puja, que es más avanzado. Me refiero, nosotros, por ejemplo, en Performance Max usábamos Google Ads como fuente de conversión porque hasta a principio de este año no estaba disponible en Floodlight
que es la fuente de conversión propia de Search Ads 360. Ujú. Entonces, a nivel de monitorización de campañas y demás, es bastante similar, porque justo ahora, hace un par de meses, más o menos, actualizaron la interfaz y lo han hecho súper parecido a Google Ads. Entonces, en ese sentido, todo súper parecido. Pero luego, por ejemplo, tenemos Performance Center, que no sé cómo se llama en Google Ads, que es para hacer como forecast, teniendo en cuenta el histórico de la cuenta, la estacionalidad y demás. Entonces, justo la semana pasada estuvimos utilizando el Performance Center de Google Ads y el Performance Center de Search Ads 360 versus un forecast hecho manualmente por nosotros, y la diferencia, la variación de Search Ads 360 versus el nuestro era súper mínima, era súper precisa, y de Google Ads era de locos, de locos. Nos ponía muchísimas más impresiones, los datos súper alterados, súper optimista. Entonces, es verdad que está todavía en una etapa súper inicial esta funcionalidad, pero promete. Entonces te diría que a día de hoy la mayor ventaja es estas dos que te digo, la de tenerlo todo centralizado, que te olvidas, y el tema de las bidding sources. Sí, entonces lo tienes todo centralizado, que es una de las grandes ventajas. Sí. Una pregunta, porque ahora vosotros cuando os entró, por ejemplo, el tema de cuando entró Pimax, ¿para vosotros fue un gran cambio a la hora de estructurar la cuenta? Porque entiendo que tenéis una cuenta, como tú has dicho, una cuenta para cada tipo de negocio y hasta para cada país, o sea, cuentas hay infinitas. Exacto, sí. Perdón. Exacto, tenemos una justo lo que tú has dicho, tenemos uno por marca, y dentro de cada una de las marcas tenemos por país. Y Pimax es una campaña más dentro de la cuenta del país. Tenemos una campaña de Pimax por marca y por país. Y es cierto que también, escuchando el Google Marketing Live, el podcast, estáis hablando de Pimax, y estaba pensando, digo, si es que para nosotros, o sea, tengo la sensación de que según lo que leo en el grupo de Telegram y según lo que leo en LinkedIn, de que para todo el mundo es súper importante Pimax, y para nosotros, o sea, ahora mismo no tengo fresco el split entre brand y genéricas, pero es como un 10% de genéricas. O sea, lo que nos aporta es súper poquito. Entonces es verdad que tengo un compañero en el equipo que es bastante apasionado de Pimax y tal, y le prestó bastante atención al principio, y bueno, se le ocurrió muchísimo, y hablando bastante con Google y tal, preguntándole dudas, cosas que no entendía, cosas misteriosas. Pero es verdad que ha llegado un momento que supone tan poquito para nosotros que no le hacemos mucho caso. O sea, lo tenemos activo, pero no le hacemos mucho caso. No te voy a engañar. Esto es una de las cosas que últimamente venimos diciendo aquí en el podcast, que no estar usando Pimax no significa que estés haciendo mal las campañas. O sea no es que no estés llevando mal Google Ads, simplemente tu negocio no debe tener Pimax por datos, porque no encaja, pueden ser miles de cosas, ¿por qué no? Pero yo creo que es también uno de los grandes... Y ese error lo cometí yo, por ejemplo, que cuando entró Pimax dije, buah, es que ahora Pimax le debe de servir, si no, no soy un buen gestor de cuentas. Y aquí vemos un caso de una gran empresa que invierte un porrón y Pimax lo usa bien poco, y los resultados siguen siendo igual de buenos. Entonces, otra pregunta que te tengo, quizás es muy al detalle, pero a la hora de estructurar las campañas, la agencia lo suele hacer más. Sí, agrupando, por ejemplo, alquiler de coche por ciudades principales y después un grupo con todas las ciudades, o ¿intentáis hacer silos muy pequeños o se intenta agrupar para todavía, dentro que tenéis muchos datos, tener todavía más datos y tiráis mucho más de personalizadores, de anuncios, de DSA? ¿Cómo suelen ser estas campañas? Porque, por ejemplo, nos imaginamos que al tener tantos datos y ser cuentas tan grandes, tendremos miles de campañas, pero
quizás eso supone un problema a la hora de gestionarlas. Si abriéramos una cuenta, ¿cómo se vería? Bueno, pues es un bicho. Pero es verdad que hasta hace unos poquitos meses la forma habitual de estructurar las campañas, las cuentas y tal, era al detalle máximo. O sea, lo que tú dices, por cada una de las ciudades, campañas específicas, demás, una locura. Pero es verdad que como teníamos intención de testar Broad Match, hemos hecho una reestructuración de cuentas con el objetivo de agrupar más para tener más volumen de datos y que el test en Broad Match funcione mejor. Esto por un lado, y también anticipando hacia dónde vamos en cuanto a estructuración de cuentas. Porque Broad Match lo testamos hace como un par de años, no llega, y fue un desastre. Y uno de los motivos por los cuales fue un desastre, supuestamente, es por nuestra estructura de campañas. Entonces lo que hemos hecho ahora es reducir bastante, intentar encontrar la lógica para agrupar, pues no lo sé, me lo invento. Imagínate, antes teníamos grupos de anuncios tipo alquiler de furgoneta 9 plazas, alquiler furgoneta 7 plazas. Bueno, esto es súper heredado, ¿no? De antes de que yo llegara. Uh-huh. Entonces entiendo que en algún momento dado la estrategia era revisar el SQR, no lo sé, cada X tiempo, revisar que estaba funcionando e ir añadiendo en forma de grupos de anuncios. Pues ahora lo que hemos hecho es intentar encontrar la lógica de, bueno, estos dos ejemplos pueden casar perfectamente sin tanto nivel de detalle en un grupo de anuncios nuevo. O sea, podemos incluir ese nivel de detalle, pero bueno, realmente con frase ya lo vamos a coger. Entonces no tiene tampoco mucho sentido que tengamos una palabra específica con ese nivel de detalle. Entonces, hemos hecho eso y luego a nivel de anuncios teníamos dudas con respecto a si hacer inserción dinámica de palabra clave o no. Entonces, en este caso en concreto no tiene mucho sentido porque la palabra clave en sí ya es súper larga. Entonces, pues eso, no tiene sentido porque se va a cortar o no te lo va a coger. Uh-huh. Pero sí que es verdad que teníamos debate con el tema de los ads. Y directamente lo que hemos hecho ha sido simplificar e ir a lo más genérico posible en ads y medir el ad strength, el CTR y en general las principales métricas para nosotros. Es decir, los volúmenes de revenue están bien, los volúmenes de eficiencia están bien. O sea, lo que estamos haciendo es keep it simple, básicamente. Pero hemos hecho una reestructuración alucinante recientemente para poder testar esto, entre otras cosas. Sí, un apunte. Square es el reporte de términos de búsqueda. Exacto, sí, perdón. No, pero es simplemente para aclararlo. Que a mí también me pasa, que me ha pasado en el podcast 1000 veces, que yo también trabajo con las cuentas en inglés y a veces no solo sé decirlo en inglés. No te preocupes. Y justo lo que dices de la estructura de cuenta es que yo hoy pensando y preparando el episodio lo pensaba. Digo, es que yo a la vieja usanza lo que habría hecho es, yo me imaginaba para Barcelona, alquiler de vehículos Barcelona. Ostras, tiene mucho volumen, le meto un grupo separado para aislarlo todo mucho más. Madrid, que ya me voy a ciudades pequeñas, pues quizás me lo voy agrupando todo. Pero pensándolo es que por el volumen que tenéis, ostras, es difícil que el algoritmo no aprenda. Y a vosotros ahora mismo el Broad Match, ¿encontráis que se le va demasiado la pinza en términos de búsqueda que aparecen, que decís, ostras, no tiene mucho sentido por dónde va? ¿O lo veis más controlado que nunca? Pues en comparación con el test que hicimos hace un par de años, aquel test lo tuvimos que parar porque, tú cuando haces el setup puedes elegir si maximizar el revenue o maximizar la rentabilidad. Nosotros en ambos casos hemos elegido maximizar la rentabilidad, la eficiencia. Sin embargo, la otra vez
se le fue la olla en temas de términos de búsqueda, se nos coló una locura y esta vez hemos sido bastante prudentes y hemos tomado todo tipo de precauciones para que eso no pase. Entre otras cosas, por ejemplo, tenemos diferentes objetivos de eficiencia en el grupo de control versus el test group. Pero es verdad que justo estuve revisando el viernes o así los términos de búsqueda y sí que es cierto que se ha colado porque estamos haciendo la prueba en genéricas sin localización y se nos han colado algunas genéricas con localización. Por ejemplo, si nosotros lo estamos testando en alquiler de coche en general, se nos ha colado algún alquiler de coche Santiago de Compostela, que es otro tipo de campañas que no están incluidos en este test. Entonces sí que se nos ha colado alguna cosita así, que dentro de lo malo no es muy loco. Entonces lo que estoy haciendo es intentar revisar o intentar llevar el control del CPC de ese tipo de campañas para ver que no se me esté disparando porque estemos apareciendo doblemente. A través del test y a través de las campañas por las cuales deberíamos aparecer. Entonces, de momento, en ese sentido, bien. No se nos están colando cosas muy locas. Y ahora que comentabas esto de CPCs, claro, al final el alquiler de vehículos es un sector ultra competido que simplemente hacéis una búsqueda y todos os pujáis en marca entre todos. O sea, eso es pan de cada día de vuestro sector. ¿Cuáles son los retos más difíciles que tenéis a la hora de gestionar Google Ads aquí? O sea, ¿es la competencia en sí? ¿Es que son CPCs muy caros y aquí tenéis que hilar mucho para que el ratio de conversión sea alto y así cuadren los números? ¿Cuáles son los principales retos en algo tan competido? Bueno, pues el verano pasado tuvimos bastante problema con uno de los competidores porque, bueno, en primer lugar, por dar un poquito de contexto, en este sector los CPCs de marca han subido como un 300% prepandemia versus pospandemia. O sea, una locura. Los de y el marca. Punto máximo de marca. Hostia. Barbaridad. Entonces, el verano pasado nos pasó que, sumada a esta situación, un par de competidores bastante fuertes, desde mi punto de vista, con presupuesto dedicado, esto es mi opinión, presupuesto dedicado a pujar por los competidores, nos dieron muy fuerte. Entonces, claro, hablamos con Google, ¿qué podemos hacer para frenar esto más allá de pujar por ellos? Porque esa opción siempre está ahí, pero bueno, es entrar en una guerra que bueno, es una escalada de violencia que no lleva a ningún sitio. De hecho, ya me pasó en el pasado que estuve en el sector de las gafas de sol y bueno, tuvimos que fumarnos la pipa de la paz. No, pero pasa en todos, Raquel. O sea, es que al sector que más te imaginas, que al final muchas veces se arregla hablando los CEOs entre ellos. Y de repente te vienen un día y te dicen, oye, vale, hasta aquí. Y te pasa a veces lo contrario, que a veces viene un CEO y te dice, puja, pero solo por porque me ha hecho una guarrada y quiero ir a por este. O sea, pero claro, yo imagino en vuestro sector que allí los CEOs, no sé si pero ya son escalas mucho más grandes. Claro, debe ser una fiesta padre. Claro, es otro nivel. No, y luego que para tomar ese tipo de decisiones, pues no lo sé, tienen que estar involucrados determinados departamentos. Yo qué sé, el departamento legal, cosas ya que se va totalmente de PPC. Entonces lo que hicimos el verano pasado fue testar una estrategia de puja automatizada de Search Ads en brand. Y bueno, porque nosotros teníamos manual para intentar controlar al máximo el impression share, o sea, el impression share. Sí. Sí, porque nuestro objetivo es maximizar nuestra visibilidad en brand y la manera en la que podíamos hacerlo es simplemente era en manual, porque habíamos testado otro tipo de estrategias de puja automatizadas en el pasado, como por ejemplo la automática de impression share, o la de posición superior, si no me equivoco. Sí. Y no habíamos conseguido los mismos buenos resultados en cuanto a visibilidad como con manual.
Entonces estábamos como muy, muy obcecados con manual en brand. El verano pasado nos pusimos a probar automática, automatizada en brand. Y lo que te he dicho antes, nos funcionó en algunos mercados y en otros no. Pero por lo general sí que nos ha ayudado a bajar, manteniendo el nivel de visibilidad, bajar el CPC de marca. Y por tanto mejorar un poquito la rentabilidad, porque es de locos. Pero sí que es verdad que es un problema en general, es un problema. Justo, mira, ahora que has dicho tú lo de la automática, justo hablábamos hace, no me acuerdo cuánto hace, pero y creo que también lo hablamos en el grupo de Telegram sobre si hacer yo era de hacer manual, nunca había probado automática. Y, por ejemplo, Luis, él era de hacerla a maximizar, ahora no sé si maximizar clics, creo que hacía él, para brand. Y justo mucha gente, yo pensaba que todo el mundo era manual porque para mí tenía sentido el de yo quiero aparecer siempre que mi marca se mencione, pero él me comentaba que no, que tampoco perdía mucho sentido porque hay muchas búsquedas que no necesitas. Entonces, ostras, veo que vosotros también tiráis por aquí, al final se descubre el pastel de que al final no sé nada. Sí, soy team... Bueno, era team manual. Me Entiendo que todos. Si no tienes suficiente volumen de datos, igual testar una automatizada en brand igual es un poco arriesgado. Si es tu principal fuente de ingresos en una determinada cuenta. Y al final, en ese tipo de sector, ¿qué porcentaje es búsqueda puro? ¿Qué porcentaje es display? ¿Qué porcentaje YouTube y si está creciendo últimamente? Pues bueno, es una gran pregunta. Como somos una gran empresa, somos muchas personas. Entonces tenemos un departamento aparte para gestionar las campañas de display. No Ostras. somos nosotros. Sí. Por eso lo del SEA, ahora lo entiendo, lo del SEA en tu rol. Porque yo justo buscaba lo de SEA y ponía Search Engine Advertisement y dije, vale, sí, para búsqueda, entonces entiendo que solo hará campañas de búsqueda, pero al decirme que lo lleva una agencia, pensé que lo englobabais todo. O sea, que puede pasar dentro de una empresa que una agencia lleve solo, o sea, que sean como silos cada departamento. Ostras. Efectivamente. Sí, por lo menos en nuestro caso sí, es decir, cada uno de los canales tiene su propia agencia. Entonces, nuestra agencia, la agencia de PPC, es solo para PPC. ¿Qué hacemos en PPC? Hacemos Search, PMax, Discovery lo hemos testado, pero bueno, no es relevante. Y Display, por ejemplo, YouTube, tal, esto lo llevan los compañeros de Display, que es otro canal dentro del equipo de marketing digital. Y una pregunta, ¿cómo es la comunicación entre departamentos en algo que es tan cercano entre... O sea, ¿hacéis reuniones periódicas? ¿Cómo es esta comunicación? Pues bueno, nosotros tenemos un head de adquisición que es el que aúna como a todos los canales. Afiliación, display, social ads, nosotros y SEO. Y bueno, él es el que lleva la información de un sitio a otro, pero es verdad que en nuestro caso, por ejemplo, nosotros nos llevamos muy bien, todos los canales, o sea, todo lo que es el equipo de marketing digital, y sí que es verdad que nosotros, sin que intervenga el head, creamos sinergias. De hecho, me pasó hace un par de semanas que justo en el producto este que hemos lanzado este año, los coches por suscripción, bueno, yo vi un aumento muy grande de la nada en revenue y con una eficiencia muy buena. Digo, ¿esto de dónde viene? No hemos hecho nosotros nada en especial. Entonces, bueno, fui a la compañera de Display y le pregunté, oye, ¿qué campañas estamos haciendo para este mercado, para este producto? Y justo hemos encontrado correlación entre la inversión de Display y los ingresos de PPC. Justo coincide, o sea, una correlación súper alta. Entonces sí que es verdad que entre nosotros hablamos. O sea, cuando el head no crea, bueno, pues que no puede estar en todo, ¿no? Al final somos muchas personas. Pero sí, o sea, yo creo que depende más bien de la comunicación entre las personas que de lo que genere el head. Entonces en nuestro caso sí que hablamos bastante. O sea, mola saber que hay como... Dentro de lo grande descubrimos cosas que son de muy grande empresa que no habíamos valorado. Y una pregunta, en un sector como este, que yo entiendo,
bajo mi desconocimiento, que hay mucha estacionalidad, puede ser, sobre todo en el de alquiler. Efectivamente. ¿Cómo afrontáis estos picos y estas bajadas? ¿Qué herramientas se suelen usar o cómo intentáis evitar que el algoritmo se vuelva muy loco para esto? Bueno, pues en primer lugar, trabajar con objetivos anuales que ya contemplan esa estacionalidad. Uh-huh. O sea, yo de un mes a otro, o sea, nosotros, los construimos nosotros, cada canal construye sus targets y luego hay una negociación de, top management con nuestros clientes. Nuestro cliente interno, como he dicho, son los e-commerce managers de cada uno de los países. Pero es verdad que inversión más arriba, inversión más abajo, es que nosotros lo llamamos ventilation, no sé por qué. A la estacionalidad, es que yo no sé por qué. Tenemos este tipo de cosas que yo no entiendo, pero bueno, simplemente las sigo. Vale, entonces los targets los construimos con ventilation. Entonces, yo lo que intento a nivel personal en mis mercados, lo que intento hacer es, si yo estoy anticipando un gran cambio de presupuesto de un mes a otro, intento que la última semana de mes tenga coherencia con la primera del mes siguiente, para que sea un poquito gradual. Intento que los cambios no sean bruscos. Entonces te diría que esto es una cuestión más bien de sentido común y a nivel personal, más que, intentamos como proteger al algoritmo con sentido común por parte de nosotros, de los gestores. Y otro tema que quería hablar contigo, Raquel, es el tema que lo hemos comentado antes de empezar la entrevista, que es que me has comentado tú sobre la importancia, sobre todo, que tiene, tanto aquí en una empresa tan grande como en una empresa más pequeña, como en todas, los datos de la empresa, saber cómo está funcionando todo, son muy importantes a la hora de gestionar campaña. Es decir, aquí está la típica de, oye, yo consigo 1000 leads a un CPL ultra bajo. Ya sí, pero si no se vende nada, no sirve para nada. Entonces, ¿cómo es de importante y, por ejemplo, cómo hacéis vosotros para estos datos de empresa tenerlos claros y que vayan en consonancia a las acciones que vosotros realizáis? Bueno, es que yo tengo la sensación, me siento un poco bicho raro con respecto a las conversaciones que tenéis en Telegram, porque tengo la sensación de que yo estoy mucho más en cosas de negocio que en cosas de PPC, porque como no ejecuto uh-huh. y encima usamos Search Ads, estoy un poquito ahí desconectada. De hecho, cuando habláis de conversiones primarias, conversiones secundarias en Google Ads, a mí eso no me ha tocado, la verdad. Entonces, mi día a día es mucho más negocio. Como te decía, tenemos un dashboard con todos los canales y con los objetivos, porque cada canal tiene sus objetivos y luego tenemos objetivos globales para todos los canales, o sea, a nivel como de marketing digital. Y entonces eso, tenemos un dashboard versus GR-1, GR-3, lo que sea, y versus targets. Entonces ahí podemos ver qué tal está funcionando el negocio. Y tenemos varias métricas. Porque concretamente en nuestro sector, en el sector turístico, tú tienes dos métricas relativas a ingresos muy importantes. Una es lo que tú has generado, por ejemplo, en el mes de junio, y otra cosa es, porque yo puedo a lo mejor reservar ahora en junio para la semana que viene, perfecto, todo queda en junio, tanto mi reserva como cuando yo recojo el coche, pero también se puede dar el caso, que se suele dar el caso, que yo reservo en junio para julio. Entonces, tengo el ingreso generado de la reserva, que no es dinero que yo tengo todavía en mi bolsillo. Tengo esa métrica y luego tengo la métrica de el ingreso efectivo, que es cuando yo recojo el coche. No sé si esto se ha entendido, pero... Sí. Vale. Es la típica de, vamos a imaginar, hacer una pre-reserva de cuando alguna marca de ropa va a lanzar un producto específico, pero lo que importa realmente es las ventas que después se hacen con estas pre-reservas. O sea, el dinero que entra es importante. Claro, porque luego está la métrica de las cancelaciones. Es decir, tú a lo mejor has podido tener este mes un volumen de reservas súper alto, superior al objetivo, pero a lo mejor se te caen el mes que viene, antes de que recojan el coche, por lo que sea. Entonces tenemos como diferentes dashboards para este tipo de métricas. O sea, tenemos más métricas de este tipo.
Y nada, entonces lo que yo por lo menos a nivel personal lo que hago es medir cómo vamos month to date en lo que llevamos de mes y en lo que llevamos de año. Entonces, en base a eso, a lo mejor este mes vamos muy bien, pero yo miro el year to date y digo, uff, estamos un poquito flojos. Entonces, en base a eso, yo hago las recomendaciones semanales de mi canal. Le digo al cliente, oye, mira, pues ya sé que vamos bien en lo que llevamos de mes, pero yo apretaría un poco porque estamos en temporada alta, porque tenemos coches, no lo sé, me lo invento por lo que sea, por diferentes cosas que yo miro, por qué la demanda está subiendo y pues eso, hago las recomendaciones en base a cómo vamos, tanto month to date, year to date, cuánto nos queda, bueno, lo contrario que es el year to go, que es lo que queda de año, también saber que si no apretamos ahora y queremos apretar en octubre, pues a lo mejor es un poco tarde por lo que tú decías, por el tema de la estacionalidad. Entonces, todo este tipo de cosas a mí me parecen súper interesantes. Más que... Sí, dale. No, y me refiero, y que al final todo esto, tú como has dicho, primero tienes la reunión con el cliente y después viene la otra parte que tú tienes la reunión con la agencia para traspasarle las siguientes prioridades del cliente. Efectivamente. Claro. Por ejemplo, actualmente en el mercado donde estamos testando Broadmatch tenemos mucha oportunidad. Es un mercado que ahora mismo la demanda está subiendo muchísimo, pero es verdad que para proteger la estabilidad del test no podemos hacer cambios muy bruscos, no podemos hacer un push muy brusco semana a semana. Tenemos que tener un poco de previsión y hacerlo más gradual. Entonces, aquí está el papel nuestro, que es tener toda la información de negocio, tener también el conocimiento técnico para frenar los pies a una parte y a otra y poner límites. Entonces, es importante porque no siempre tenemos acceso a esta información de negocio, preguntar. O, por ejemplo, yo a lo mejor veo mucha oportunidad en un mercado, veo pues lo mismo, es que al final son 4 métricas. Veo que la demanda está subiendo muchísimo. Pero a lo mejor el mercado me dice, no, la tasa de utilización de los coches está súper alta, nos vamos a quedar sin coches de aquí a 2 días. Pues digo, bueno, pues entonces no merece la pena, por ejemplo. O al revés, que a lo mejor yo a través de mirar métricas de las campañas sé cómo está el negocio y entonces ya voy al e-commerce manager, al cliente interno de turno y le digo, oye, ¿puede ser que aquí estemos mal de coches? Oye, pues sí. Entonces es muy interesante, la verdad, es muy interesante. Y entiendo que la agencia también, hasta cierto punto, también tiene estos datos para la hora de poder optimizar campañas, poderlo hacer con más datos. Bueno, esto es una cuestión personal. Yo, por ejemplo, a mí me gusta que tengan el contexto porque yo los considero parte del equipo. Pero es verdad que hace un par de años tenía una manager diferente y ella no compartía datos de negocio, a no ser que fueran súper clave con la agencia, porque no lo veía igual, lo veía como agencia. Pero a mí me parece que es interesante que tengan el contexto. Sí, al final es muy importante. Es que si no, vas a ciegas. Sí, y no por nada, sino porque tú que estás en agencia también te gusta entender qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, ¿no? Y porque yo creo que si tú lo entiendes, al final empatizas con el negocio y estás más involucrado y al final todos ganamos. Claro, o sea, entender qué es lo que funciona y lo que no, para mí es clave. Y por qué una cosa que estaba funcionando ha dejado de funcionar. Porque el problema que tienes es que hay 2 momentos. El momento es que tú, de repente, consigues bajar el CPL porque descubres, o sea, haces lo que sea, y tú te piensas que estás haciendo oro y estás, entre comillas, arruinando al otro porque le estás enviando mierda. El call center, no, todo lo que recibe es basura, todo. Entonces, tener ese feedback cuanto antes es muy importante, pero es que la otra, y que para mí es la más frustrante de todas, es la de tú tienes algo que está funcionando, que es sólido, que lo estás manteniendo, y de repente eso deja de funcionar. El no tener feedback y el no entender es de las peores sensaciones porque el principal problema es que tú como agencia empiezas a tocar porque no tienes feedback. Y tú preguntas y a lo mejor hay empresas que te dicen, no sabemos, no te puedo, ¿sabes? Y eso te crea una inseguridad enorme porque cuando empiezas a trabajar después, tú ves algo que funciona y dices,
pero es que esto funciona ahora, pero ¿funcionará dentro de una semana? No. Entonces, para mí es muy importante esto que dices tú de que la persona contacto con la empresa te vaya dando feedback constante. Para mí es muy, muy importante para hacer bien nuestro trabajo, que al final es gestionar campañas. Sí, pero yo creo que es una cuestión de cómo cada uno entiende el papel de la agencia. O sea, para mí claramente es verdad que creo que hay una fina línea entre considerarlos parte del equipo y que se confíen, ¿sabes? Es complicado, o sea, tienes como que tener siempre ese balance porque al final también si los consideras parte del equipo, luego también es difícil cuando no han hecho algo bien decirles, oye, esto no está bien hecho, no estoy contenta con esto. O sea, creo que hay que tener ahí como la empatía y la frialdad. Ya. No, ¿sabes? Ya. Sí, pero es cierto que creo que en España se interpreta mucho la agencia como, vienen a sacarnos el dinero, es como otra mentalidad. Ya. Y yo no sé si es porque mi empresa es francesa y bueno, y trabajan con agencia de siempre y me lo han transmitido, pero para mí, a mí me han salvado de muchas, ellos, de hay que sacar esto en 2 días, hay que correr, hay que apretar, no llegamos, faltan manos y lo han parado todo y se han puesto con nosotros a hacer las cosas. Igual es por la relación que tenemos con ellos, que tenemos muy buena relación con la agencia. No lo sé, pero creo que es súper clave. Y lo que tú dices es importante, es cierto, porque me pasa a mí también no lo sé, a lo mejor de un día para otro pausamos una cosa que estaba funcionando muy bien y no sabes por qué. O a lo mejor ves oportunidad en las campañas y de repente te dicen, no, hay que... Bueno, nosotros lo llamamos de boost, que creo que ni siquiera existe en inglés. Sí. Creo que viene del francés, porque boost es empujar y lo contrario sería pullback. Y bueno, los franceses lo llaman de boost y bueno, hablando con la agencia hace un año así que nos reunimos y tal, nos confesaron que era una palabra inventada, pero bueno, la seguimos usando. Entonces, a lo mejor el mercado nos dice, no, hay que hacer de boost muy fuerte. Y decimos, ¿pero por qué? Está funcionando todo, ¿no? Y no te dan más contexto. Entonces, a nosotros también nos pasa como punto de conexión entre la agencia y ese cliente. Entonces, yo soy la primera que a mí me gusta tener el contexto y entiendo que al que está gestionando las campañas directamente también. Sí, yo creo que es muy importante. Raquel, voy a hacerte una ronda de preguntas rápidas antes de finalizar. Entonces, consejo para alguien que está empezando en el mundo del PPC. Pues agencia, sí o sí. Que pase por agencia para aprender rápido y saber qué le gusta y qué no le gusta. Fuente de información que no puede faltar. Bueno, es que ahora mismo me pillas en un momento un poco que estoy intentando desconectar del PPC en mi tiempo libre, pero obviamente el podcast y poca broma. Yo recuerdo que tú me hiciste un pocket en su día con... Era un podcast, no, un Feedly. Era un Feedly. Sí. Ostras. Un Feedly con fuentes típicas de Search Engine Journal sí. Y este tipo de cosas. Entonces, consulto este tipo de fuentes. No me acordaba de ese Feedly, ¿eh? Sí. Ostras, es verdad. Es que hacía cosas Pero en esa época. Es cierto que cualquier cosa que consulto, lo consulto en inglés. O sea, no porque trabaje en inglés, sino porque creo que aquí hay mucha traducción del inglés. Entonces, bueno, pues si realmente quiero saber algo, creo que en inglés lo sabes, o sea, como está como la información más virgen, por así decirlo, menos tratada. Sí, bueno, a ver, hay ciertas cosas que Google, por ejemplo, en eso lo hace peor, porque primero lo saca todo en inglés y después cuando lo traduce aquí es como igual que hicieron en la conferencia de Google, que hicieron la conferencia inglesa, la americana primero, y después fingieron que había una europea que era la copia de la americana. Entonces, el propio Google es así. ¿Qué error típico ves? Bueno, claro, ahora ya no ves tantas cuentas diferentes, pero ¿qué error típico te encontrabas en cuentas de Google Ads? Bueno, pues muy básicos, temas de negativas, te diría, que es bien básico. Y ahora, en mi contexto, CPCs máximos en estrategia de puja automatizada muy altos. Vale. Sí, que eso se puede controlar con pujas de cartera, si no me equivoco. Pues llegar a controlarlo.
Sí, es Sí, decir, con tú cuando pujas de tienes... cartera. Creo que Javier Hinojosa un día publicó un post sobre esto. Mira, la siguiente pregunta te la voy a cambiar. ¿Qué prefieres? ¿Estar en el punto que estás ahora más de negocio o estar más en el tocar cuentas? En el negocio, sin duda. Es que te Sí. pega. Es que te pega. Después de haber pasado por e-commerce y, bueno, lo vuestro sigue siendo un e-commerce al final porque tienes Sí. ventas. ¿Pero prefieres leads o e-commerce? Bueno, es que tengo más experiencia en e-commerce, entonces me siento más cómoda en e-commerce. Y por último, ¿quién deberíamos traer al podcast? Wow, gran pregunta. Pues estoy un poco desconectada, como te he dicho últimamente, pero es que yo te diría, o sea, te diría alguien de no PPC, sino alguien más bien de negocio. ¿Vale? Porque escucho mucho podcast de negocio. Escucho uno que, bueno, es bastante popular, Itnig. Sí. ¿Te suena? Sí. Pues Sí. bueno, un Bernat Farrero aquí te haría las preguntas él a ti, creo. Sí, seguro, sí. Sí. Escuchando su podcast seguro que acabaré de sí. Raquel, mil gracias por acompañarme en este podcast solitario. ¿Te lo has pasado guay? Muy bien, muy bien. La verdad es que estaba un poco nerviosa, pero bien. No me había dado cuenta que había pasado una hora. Una hora. Sí. Nada, para mí, ostras, ¿quién me iba a decir a mí hace 8 años cuando estábamos allí en la agencia, o sea, en Talent Club en Barcelona, que 8 años después íbamos a estar hablando de PPC en un podcast? Es una locura y esas cosas, la verdad que molan. Y nada, Raquel, a ver si nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, muchas gracias, Albert. Un placer. Hasta ahora. Chao. Pues bien, esto ha sido la conversación que he tenido con Raquel Sempere. La verdad que, como he dicho, me ha hecho mucha ilusión porque fuimos compañeros de trabajo hace muchos años. Y aparte porque para mí he descubierto muchas cosas que no pensaba. Y había muchas cosas que pensaba que ya sabría cómo sería el in-house, pero esto me lo acaba de confirmar. Entonces yo creo que ha sido un tipo de perfil que no habíamos traído este podcast y para mí ha sido muy interesante. Espero que os haya gustado esta conversación que hemos tenido. Pero, el podcast no acaba aquí. Quedan 3 cositas que os quiero comentar. La primera es que la semana pasada os comentamos que Manuel Vilella y Alberto Estevez habían actualizado el módulo de Meta Ads en Aprende con Darmon. Pues bien, desde Aprende con Darmon nos han dicho, oye, si vuestros oyentes van al módulo de Meta Ads y ponen el código de descuento PPCcast, tendrán un 15% de descuento. O sea, si ya es bonito en sí escuchar a Alberto Estevez y a Manuel Vilella, ¿qué más bonito es escucharlo con un 15% de descuento? Entonces, no os lo penséis, son 2 cracks de esto. Manuel Vilella, para los que no conozcáis, simplemente ir a LinkedIn y seguirlo. Y Alberto Estevez, pues ya no sé qué más tenemos que hacer para conocerlos. Al igual, no sé, montarlo en un autobús descapotable y pasearlo por vuestras ciudades. Pero de verdad, son 2 cracks de esto y es un módulo que va muy bien para aprender a fondo Meta Ads. Y como habéis visto, ha habido un cambio en la escaleta, porque normalmente al principio hablábamos de PPCcast Plus, pero bueno, ahora daremos paso al Fest. Pero no nos podemos olvidar de nuestro pequeño rincón privado, que es PPCcast Plus. Y PPCcast Plus, una de las cosas buenas que tiene es justo lo que va a pasar este fin de semana, que cuando esto se esté publicando estaremos yendo hacia Granada, ya que justo viernes, sábado y domingo tenemos una quedada de 13-14 personas en las cuales, aparte de reír, de meternos en la piscina, pues podremos tener conversaciones muy distendidas sobre PPC, sobre cómo gestionamos clientes, sobre cambios que hemos tenido en la agencia. Y lo más bonito de todo es como... Ahora es porque tenemos el Fest también, pero como nos vamos viendo, vas viendo la evolución de muchas personas y la verdad que hace ilusión poder verlos
a todos y a mí me hace mucha ilusión, bueno, a mí y a Luis nos hace mucha ilusión poder organizar esto. Pero bien, PPC Cast Plus, al final también tenemos, que es lo importante, tenemos las masterclasses, tenemos las sesiones guiadas y tenemos las sesiones libres. Y la semana pasada hubo una masterclass de Adrián Gómez en la cual nos explicó una cosa que hubo un momento que yo le dije, creo que tú y yo no tenemos el mismo Facebook Ads porque lo que me has enseñado tú en la vida lo había visto. Y también nos estuvo explicando varios trucos. Ellos se quiso pegar el... Y también nos estuvo enseñando varios trucos. Estuvo súper, súper interesante. Y ya sabéis, si no queréis perderos estas sesiones o queréis ver todas las sesiones que tenemos grabadas, simplemente tenéis que ir a academia.ppccast.com y acceder. Por último, recomendaciones de la semana. Esta semana Luis me ha abandonado, pero ya que no está, no me va a poder evitar que haga esta recomendación. Y quiero recomendar El Mundo Luis Flores. ¿Y qué es El Mundo Luis Flores? Pues quiero recomendar su canal de YouTube. Quiero recomendar su newsletter. Y quiero recomendar, y sobre todo si estáis empezando, sus cursos que tiene en su plataforma. Ya que yo he visto la mayoría de sus cursos, ya que Luis se ha pegado allí el Wise y pues me ha dejado verlo. Y la verdad que molan un montón, están súper bien. Yo el de Analytics flipé, pero la habéis visto también en charlas como habla de una cosa que para mí es muy difícil, que es la de clientes pequeños, que parece que digas, no, es que llevar clientes pequeños es fácil. No, que llevar clientes pequeños no es tan fácil y él explica muy bien lo que habéis de hacer para llevarlos. Entonces, nada, os recomiendo el universo Luis Flores. Y nada, hasta aquí el podcast de esta semana. La semana que viene volveremos a la normalidad con Luis y a los dos haciendo el podcast. Y si queréis dejarnos reviews, espero que no sean muy malas por el podcast de cuando estoy yo solo, lo podéis hacer en Spotify, dejarnos estrellas. Podéis dejarnos comentarios en iTunes, podéis dejarnos comentarios en iBooks. Y sin más dilación, nos vemos la semana que viene. Adiós. PPC con Ramón Fabregat y un piloto aprendiendo a volar. Sin oficina vio nacer un match y hoy cumple un año PPC Cast. 20 de junio, primera experiencia de 20 minutos a hora y media. Noticias, consejos, lo que quepa, todo está ahí en la escaleta. Buen rollo y talento se respira en PPC Cast. Qué año tan bueno hemos vivido en Telegram. Gracias a Luis y Albert por este año inolvidable. Estáis a 2 años de saber lo mismo que Enrique del Valle. Google o Facebook, Sonia o Selena, pero el newsletter nunca llega. Y más vale una barbacoa que las estrategias del Gamboa. Rendirse en realidad no fue fácil y el display no es solo para branding. Una foto de Alejandro y Alberto antes de dormir. Albert les da un beso. Buen rollo y talento
lo